6 maneras de identificar a un narcisista a partir de una conversación. ¿Alguna vez has participado en una conversación y te has dado cuenta, poco después de terminarla, de que realmente no sentías que la otra persona te estuviera prestando atención? Lo que quiero decir es que cada vez que intentabas hablar de tus experiencias o de tu vida, la otra persona daba un rodeo y lo convertía en algo sobre ella. Ahora que lo hemos mencionado, es posible que empieces a pensar inmediatamente en ciertas conversaciones que se ajustan a esa descripción. Lo que hemos descrito son conversaciones con un narcisista. Mantener una conversación con alguien que tal vez no sepas que es un narcisista puede parecer frustrante, confuso y un poco intimidante. Estas conversaciones suelen ser ensimismadas y unidireccionales. Algunas investigaciones demuestran que las personas narcisistas suelen ser criadas por padres que trataron a sus hijos como seres superiores, los abandonaron o abusaron de ellos mental o físicamente. Las víctimas de estos diferentes tipos de trauma pueden mostrarse en las conversaciones si escuchas con atención. A continuación, te muestro 6 trucos para detectar a un narcisista manteniendo una simple conversación. Te sorprenderá saber cuántas has tenido recientemente. Comencemos. Número 1. Dejan claro que solo se relacionan con personas de mayor importancia. Esto puede parecer inusual, pero muchos narcisistas manifiestan de que normalmente solo hablan o se relacionan con personas de igual o mayor categoría. Puede que te sorprendas y pienses, nadie diría realmente ese tipo de cosas en voz alta, ¿verdad? Bueno, en realidad un narcisista sí lo haría. Los narcisistas tienen una sensación de alta autoestima, por lo que creen que solo necesitan juntarse con personas que sean tan geniales como ellos. El comportamiento narcisista puede incluir hacerte sentir inferior y decir cosas que te hacen sentir que la conversación es casi como caridad para ellos. Esto puede causar sentimientos de dolor y vergüenza en la víctima. Este tipo de emociones tóxicas son una clara señal de que estás hablando con un narcisista, pero la mayoría de las víctimas no lo ven y permiten que el narcisista abuse de ellas. Es esencial dar un paso atrás cuando empiezas a sentir estos sentimientos negativos en una conversación y reevaluar si vale la pena seguir con eso. Ahora bien, puede haber ocasiones en las que la persona que te haga sentir así sea un familiar o un compañero de trabajo, y hablar con él sea inevitable. Debes aprender a establecer límites con estas personas. Esto se ve mucho en los compañeros de trabajo, especialmente en los que quieren ascender rápidamente. Muchos narcisistas presumen sin parar de lo mucho que hacen por el jefe y de lo mucho que éste confía en ellos. Dicen esto para que los demás trabajadores sientan que no tienen ninguna oportunidad a su lado. Los narcisistas solo se juntarán con supervisores y personas de altos cargos que puedan ayudarles a llegar a lo más alto. Dejan claro a los trabajadores que están a su mismo nivel, que no van a estar allí mucho tiempo y que pronto trabajarán para el narcisista. Número 2. Crítica constante a los demás. La crítica constante a los demás es un gran indicador de que estás hablando con un narcisista. Las personas narcisistas son más negativas por naturaleza, y dirán a los demás lo horrible que es la gente para hacerse ver mejor. Algunos narcisistas criticarán a las personas con las que hablan menospreciando las decisiones que toman, o cómo deciden vestirse para hacer crecer su ego. Cuando la víctima cuestiona las cosas hirientes que dicen, el narcisista suele responder que solo intenta ayudar, o preguntará por qué está siendo tan sensible. Cuando hablas con un narcisista, siempre escucharás sobre cómo se siente atacado todo el tiempo, y cómo tal persona dijo esto o aquello. Obviamente, es exagerado o inventado por ellos. Los narcisistas son conocidos por exagerar historias o mentir para parecer mejores. Número 3. Dan consejos innecesarios. Para seguir con la idea de que siempre son superiores y más inteligentes que los demás, muchos narcisistas dan consejos aunque no se los pidan. La mayoría de las veces, sus consejos no ayudan en nada a la víctima. De hecho, suelen ser para derribar a la víctima o para asegurarse de que no mejore o sobresalga. Los narcisistas seguirán ofreciendo estos consejos como si realmente creyeran que van a ayudar a la víctima. La víctima se sentirá desconcertada y posiblemente le seguirá la corriente. Si crees que la persona con la que estás hablando puede ser un narcisista, entonces tienes que poner siempre límites, si cortar la comunicación no es posible. Muchas víctimas caen en esta trampa, escuchan los consejos, y cuando actúan en consecuencia, suelen salir lastimadas o avergonzadas. Número 4. Siempre quieren hablar de sí mismos. Los seres humanos, por naturaleza, suelen ser muy conscientes de sí mismos. Les gusta hacer cosas por sí mismos y hablar de las cosas que les gustan o que han hecho. Eso es completamente normal.
Lo que también es normal, es reconocer que no son la única persona que existe en el planeta, y que es importante valorar la opinión de los demás. Los narcisistas creen que el mundo gira a su alrededor, y puedes notar en una conversación que el tema siempre gira en torno a ellos. No importa cuál sea el tema o la importancia, encontrarán la manera de que gire en torno a ellos. Si estás hablando con alguien y notas que no muestra ningún interés por las cosas que has dicho o hecho, no te hace ninguna pregunta, ni iguala tu ritmo de energía en la conversación, puede que estés hablando con un narcisista. Si este es el caso, tienes que dar un paso atrás y alejarte rápidamente, antes de caer en el patrón de víctima. Número 5. ¿Hablan más de lo que escuchan? Hablar con un narcisista es difícil cuando tienes tanto que decir, pero el narcisista no te deja decir nada. Hablar con un narcisista suele significar que hablan más de lo que escuchan. A las personas narcisistas les encanta hablar por encima de los demás, y controlar la dirección de la conversación, forma parte de su naturaleza egoísta. Hablar por encima de los demás les ayuda a sentir que tienen el control. Interrumpirlos constantemente, y cortarlos para que hablen más, le dice a la víctima, no tienes el control en ningún aspecto de esta relación, ni siquiera en la conversación. Esto es algo importante a tener en cuenta cuando intentes identificar a cualquier narcisista en tu vida. Si sientes que estás escuchando y no hablando, y todo lo que escuchas tiene que ver con ellos, entonces es más que probable que estés hablando con un narcisista. Otra buena forma de identificar si alguien es narcisista a través de la conversación, es si habla constantemente de cosas con las que no te sientes cómodo. El narcisista sacará continuamente temas e ideas que te hagan sentir vulnerable y débil. Notará que te sientes incómodo y tu lenguaje corporal cambiará, y se aprovechará de ello. Recuerda, la boca de un narcisista es más grande que sus oídos. Número 6. Se vuelven sensibles si no estás de acuerdo con ellos. La mayoría de las personas que mantienen conversaciones con otros, aceptan y están de acuerdo con que todos tengan opiniones diferentes. Pero con los narcisistas es todo lo contrario. Como las personas narcisistas creen que son las más inteligentes y geniales que existen, si expresas que no estás de acuerdo con sus opiniones, pueden volverse demasiado sensibles, e incluso expresar cierta rabia narcisista. La ira narcisista es común en las personas que sufren este trastorno. Esto incluye arremeter contra la víctima, crear un ambiente hostil y obligarla a cambiar de opinión. Esta es otra gran manera de detectar a un narcisista, por su capacidad para aceptar diferencias de opinión, y tener una mente abierta a los pensamientos de los demás. En la mente de un narcisista, todo es, a mi manera o carretera. Esta sensibilidad puede incluir reacciones verbales o físicas, o bien el trato del silencio. Una vez que se produce el desacuerdo, un narcisista se callará y cambiará su lenguaje corporal para indicar que no está hablando, hasta que la víctima se dé cuenta de por qué está equivocada. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te gustó, déjanos un comentario, y no te olvides compartir esta información, para que más personas puedan mejorar sus vidas. Hasta un próximo video.